Ya regresó, ya regresó más bien, ya llegó. Aquí, ¿cómo estás, Ernesto Farril? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a Me todos. da mucho gusto verte. ¿Ya estás a punto de salir a hacer ejercicio? Y de estornudar también. ¡Ah! ¡Qué bueno! Déjame ir por el paraguas. Muchas gracias. Ernesto, oye, ¿de qué nos hablarás? De la fusión que se hizo este fin de semana de UBS y el Credit Suisse. ¿Cuál, Oye, cuál fue el origen? sigue el temor. Nadie habla, ¿no? Del enorme pánico que existe en el ámbito financiero de que las cosas se compliquen y empiecen a caer fichas grandes, ¿eh? Pues sí, vamos a ir explicando como Jack el Destripador, ¿no? Por partes. A ver, por partes. Sale. Muy bien. Bueno, lo primero es, ¿cuál es el origen de los problemas de Credit Suisse? Y es de origen completamente distinto a el origen de los problemas del Silicon Valley. Ya habíamos platicado aquí, lo que sucedió con Silicon Valley es que con la inyección de dólares que hizo la Reserva Federal en el 20 y el 21, pues ese Silicon Valley recibió más de 100 mil millones de dólares de depósitos. El banco invirtió en bonos del tesoro a largo plazo a tasa fija. Después la Reserva Federal subió las tasas y eso generó una minusvalía enorme que cuando los clientes del banco se enteraron de las pérdidas y que le iban a bajar la calificación, muy tarde, por cierto, las calificadoras como siempre actuando demasiado tarde, pues retiran su dinero y entonces forzan a que el banco tenga que estar vendiendo los bonos del tesoro para poder cubrir los depósitos que se retiraban. Y pues eso borró totalmente el capital del banco. Eso fue Silicon Valley. Aquí, ¿qué es lo que sucedió? En 1990, Credit Suisse compró una unidad, un banco de inversión americano que se llama First Boston. Esto fue uno de los primeros problemas a los que se enfrentó. Y después se puso a comprar varios bancos de inversión, firmas de banca de inversión adicionales, queriendo no nada más ser un banco privado de inversiones, sino también del lado de financiamiento. Y tuvo pérdidas y pérdidas y pérdidas durante décadas ahí. Después, ya más en este siglo, 2015, pues un empleado hizo un esquema de inversiones Ponzi y el banco lo permitió, claro, no adrede, sino por falta de seguridad en los mecanismos de sus sistemas. El empleado pues tomaba dinero de un cliente millonario y con ese dinero trataba de cubrir las pérdidas que había generado en otras cuentas de inversión. Y bueno, pues total que pues fue un golpe también fuerte. Y así se fueron dando varios eventos a través de los cuales el banco fue perdiendo dinero en sus resultados y también fue perdiendo valor de capitalización. Para daros una idea de la destrucción de valor que tuvo este banco, déjame decirles que en el 2007, antes de la crisis hipotecaria, donde también sufrió un golpe por los credit default swaps americanos, el banco antes de la crisis hipotecaria de 2007 valía 100 mil, equivalente a 100 mil millones de dólares. Para el cierre del 2021 valía 20 mil millones de dólares. ¿No? Bueno, pues al viernes pasado valía 7 mil millones de dólares, porque ya se provocó a raíz de la crisis financiera que a su vez propició la salida de recursos de muchos bancos americanos locales, pues se contagió y como este problema de Credit Suisse ya se sabía desde pues, mucho tiempo atrás, pues también se precipitaron a retirar recursos de la entidad y entonces al cierre del viernes valía 7 mil millones de dólares. El acuerdo Oye, con UBS, déjame, sí, cómo tenemos que no. despedirnos. Perdóname que te haya interrumpido. Miriam, si eres tan amable. Gracias a todo nuestro auditorio por habernos acompañado en esta emisión de En torno al dinero. Mañana de nueva cuenta estaremos aquí con usted en punto de las 6. Hasta la Muchas próxima. gracias. Gracias. Hasta mañana. Perdóname, Ernesto. Entonces te escuchamos. Sí. El acuerdo es que UBS va a adquirir el 100% de las acciones de Credit Suisse. El principal accionista de Credit Suisse
es un accionista externo, internacional, no suizo, y que tenía el 9.9% de las acciones. Lo que más precipitó entre jueves y viernes la salida de recursos del banco fue que este inversionista, y lo comentamos aquí, pues declaró que, dijo así en inglés, no, güey. No hay Oiga, manera, no hay le va a manera, meter así. más dinero al banco suizo, y contestó, no, güey. O sea, No, no hay güey, manera. no hay manera. Por, y se trata de el Fondo Soberano de Arabia Saudita a través del Banco Central de Arabia. Y no podía invertir más porque la regulación lo impide, porque ya tiene el 9.9% de las acciones y no podía invertir una décima más. Sí, porque ya Entonces, cambiaban las reglas del juego, se invertía y estaría claro, sujeto a otro marco regulatorio que ya no pero, le pero, convenía. pero a su vez la regulación le impide porque es un recurso de un gobierno extranjero, al Sí. final, que es Arabia Saudita. Entonces, eso precipitó la caída y el acuerdo es que UBS les va a dar acciones de UBS a los accionistas de Credit Suisse a cambio de sus acciones de Credit Suisse por un total de 3.250 millones de dólares. O sea, fíjense, de valer 100.000 millones de dólares, hoy vale 3.250 millones. Pero además, para que pudiera concretarse la operación, ambos bancos hoy tienen ninguna restricción, o sea, acceso a financiamiento del Banco Central del Banco Central de Suiza Sí. de manera ilimitada, ¿no? Si alguien quiere sacar su depósito, se lo dan, tomando dinero del Banco Central. Pero adicionalmente, en la operación de compra, hay un acuerdo entre el gobierno suizo, ya no es el Banco Central, sino el gobierno, y UBS. Las primeras pérdidas que tenga que asumir por lo que está adquiriendo UBS, se las traga UBS, hasta 5.000 millones de dólares. Una vez que haya absorbido 5.000 millones de dólares, si hay más pérdidas que tomar, por 9.000 millones de dólares, el gobierno suizo absorbe más pérdidas. Y una vez que se rebasen los 14.000 millones de dólares en total, pérdidas subsecuentes las tiene que absorber de todos modos UBS. Es decir, tiene un amortiguador de pérdidas posibles hasta por 9.000 millones de dólares. ¿Y por qué se hace esto así? Pues porque no hay tiempo en un fin de semana de hacer una auditoría donde realmente se revise todos los activos que trae en la panza Credit Suisse y pues cuánto valen, ¿no? O en cuánto se pueden vender, o si tiene que asumirse pérdidas por los mismos. Entonces se llega a ese acuerdo. Y adicionalmente también el fin de semana se vuelve a repetir una historia que ya habíamos visto, en que la Reserva Federal llega con otros 4 bancos centrales internacionales, los más grandes del mundo, el de Japón, el del Reino Unido, el del euro, el de la zona euro, y este banco suizo, un acuerdo de swaps en dólares para que ninguno de estos bancos, si las corridas financieras siguen, tenga problemas de liquidez para dotar a sus bancos, a su vez, a sus bancos comerciales privados, de la liquidez suficiente para hacer frente al retiro de depósitos. ¿Y cuál es la principal fuente de temor de esta estampida, digamos, que puede darse en distintos mercados, en distintos bancos? Pues es el hecho de que el incremento de la tasa de interés que ha hecho la Reserva Federal, nada más en lo que es bonos del Tesoro, genera una minusvalía una minusvalía potencial de alrededor de 6 billones de dólares, trillions en inglés. El incremento que ha habido en la tasa de interés hace que baje el precio de los bonos. ¿Y cuánto de estos bonos del Tesoro están en la panza de los bancos en el mundo? Puede ser importante la cantidad, pero yo te puedo asegurar que el principal perdedor como inversionista individual de esta minusvalía potencial, si tuviera que salir a vender los bonos en este momento, es el Fondo Soberano Chino o el Banco Central Chino. ¿Por qué? Pues porque son los principales inversionistas en bonos del Tesoro. Su tenencia
de un total de cerca de 20 trillions emitidos, su tenencia anda por ahí de 3 trillions. Y no hay ningún otro inversionista en lo individual que tenga tal cantidad de bonos del gobierno norteamericano, más que este fondo, la Reserva de China. Ese sería Oye, mi comentario. ese asunto puede tensar más las relaciones entre Estados Unidos y China, ¿no? Bueno, lo que ha pasado desde que asomó sus narices en la escena el señor Trump y empezó a poner aranceles y demás, se empezó a tensar la relación Sí. entre China y Estados Unidos, es que China poco a poco ha decidido, conforme crecían sus reservas, no invertir en bonos del tesoro, y conforme van venciendo, tampoco lo renueva, y pues ha diversificado sus inversiones hacia otros bonos soberanos de otros Y ha países. empezado a fortalecer su moneda pagando algunas cuestiones como petróleo, ¿no? Si no mal recuerdo, ya empieza a pagar en yuanes, ya no quiere pagar en dólares. Ha forzado Sí. a que se use más el yuan. Pero la verdad es que estamos todavía muy, 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 muy lejos de que el yuan pudiera sustituir al dólar. Y a mí me parece que, pues, no, güey, tampoco. No, güey, no hay manera. Solo si hubiera una tercera guerra mundial y los chinos ganaran e impusieran al yuan como el sistema monetario a sustituir en relación al dólar, que Sí. también si lo analizas, ese sistema monetario, pues es totalmente deficiente, si no, más bien podríamos decir que es una verdadera porquería Ujú. el sistema del dólar. ¿Por qué? Pues porque los americanos se portan mal, ¿no? Hoy Claro. en día la deuda del gobierno americano en relación al PIB americano anda en 130% del Sí, PIB, claro. ¿no? Nada más de entrada, ¿no? Ernesto, Así muchas es. gracias. Como siempre, es un placer escucharte. Muchas gracias por Al ayudarnos a contrario, gracias a entender ustedes. la realidad. Qué bueno que nos explicaste. Gracias, las diferencias. Me imagino que parte del público, pues seguramente no tenía alguna idea de esos detalles que a mí me parece que hacen falta conocerlos para entender la gravedad del asunto. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a ustedes, que tengan una excelente Como semana, siempre, un excelente día. placer. Gracias, gracias. Que tengas buen día. Muchas gracias. Hacemos una pausa y y después de la pausa, bueno, en la pausa comercial vamos a dar ya el inicio a la lectura de la columna de Sergio Sarmiento y tendremos más información regresando. Gracias, gracias, Ernesto. Nos vemos.